Bienvenidos mis amigos a este segmento de video en el que vamos a dar algunas indicaciones sobre cómo acceder y cómo construir un formulario en Google Drive. Lo primero, luego de tener obviamente un borrador del formulario preparado por ejemplo en Word, debemos ingresar al correo Gmail. En mi caso voy a ingresar a un correo @micena, que es un correo apoyado por Gmail, y vamos a las aplicaciones de Google. Les voy a contar primero los pasos y ahora en un segundo segmento los vamos a ir realizando. Luego de ir a las aplicaciones de Google, escogemos la herramienta Drive, y en la herramienta Drive vamos a crear un nuevo documento para lo cual utilizaremos formularios Google. Al llegar a esta parte tendremos ya listo el espacio en formularios para crear nuestro formulario. Entonces vamos a hacerlo ahora en la práctica. En este pantallazo, como podrán observar, ya estoy en mi usuario @micena. De manera que vamos a ir a las aplicaciones Google, por aquí al lado derecho. En esta rejilla abrimos, buscamos la aplicación que necesitamos. En este caso vamos a necesitar nuestro repositorio Drive, y en ese repositorio vamos a crear un nuevo elemento que vamos a almacenar. Vamos por opciones más y escogemos la opción formularios de Google y estamos listos para crear nuestro formulario. Bien, y aquí que tenemos, esta es la plantilla en la que podemos preparar las preguntas que estarán incorporadas en el formulario. Tenemos una gran gama de preguntas, para respuesta corta, para respuesta larga, preguntas para selección múltiple, de casillas de verificación, de opciones desplegables. Ahora tenemos la opción de subir archivos para que nuestro encuestado, quien responde al formulario, tenga alguna información adicional, y otros tipos de preguntas que involucran tablas o que involucran fechas o que involucran tiempo. De esta familia de preguntas, cuando elaboramos una encuesta, pues únicamente utilizamos algunas, como respuesta corta y párrafo para preguntas abiertas, y de pronto algunas preguntas de opción múltiple o de casilla y verificación para decir sí, no, de acuerdo, no de acuerdo, según la escala que estemos manejando en la encuesta. Por aquí en el lado derecho tenemos una barra de herramientas en la cual creamos y gestionamos las preguntas. Con este botón más añadimos preguntas. Con el botón siguiente podemos importar preguntas cuando las tenemos en algún archivo. Podemos crear secciones, y para crear secciones podemos agregar títulos y descripciones adicionales, agregar imágenes, si es necesario agregar videos, si es necesario añadir secciones. De manera que podemos, por ejemplo, jugar con, de acuerdo a una respuesta, orientar todo el cuestionario a que siga una cierta línea de preguntas. En este segmento inferior tenemos la opción de duplicar preguntas o de borrar preguntas. Este botoncito nos permite configurar si una pregunta se vuelve obligatoria o no. Obviamente que en una encuesta pueden haber preguntas informativas que no sean de tipo obligatorio, como por ejemplo dar, no sé, la dirección postal de la residencia, y algunas que sí son de tipo obligatorio, como por ejemplo indicar el número de identidad del encuestado. Este panel pequeño que tenemos aquí, de los 3 botoncitos, nos permite algunas configuraciones adicionales, como por ejemplo obligar a que la pregunta tenga una descripción, además de la pregunta que haya una breve descripción, y esta opción nos permite
modificar el flujo de las preguntas de acuerdo a las respuestas. Recopilando, luego que estamos ya en la plantilla para crear un formulario, tenemos muchas alternativas de preguntas de acuerdo a la necesidad que tengamos. Recordemos que para una encuesta de recolección de datos de tratamiento estadístico, pues no utilizamos toda esta gran variedad de preguntas que tienen otros propósitos. Teniendo las preguntas, pues podemos utilizar todos estos paneles de herramientas que nos permiten agregar preguntas, escoger el tipo de preguntas, borrar, duplicar, volverla obligatoria, configurar la pregunta, y los invito pues a que exploren todas estas posibilidades de acuerdo a sus necesidades. Muy importante recordar lo siguiente: las preguntas se pueden ilustrar con imágenes, pero hay que tener cuidado con las imágenes que se usan por aquello de los derechos reservados en el uso de las imágenes. Les sugiero utilizar imágenes de sitios públicos, de sitios que ofrecen imágenes de uso público, como por ejemplo el mostrado en pantalla. Bien, vamos a hacer una primera práctica. Supongamos que queremos crear una pregunta de selección múltiple ilustrada con una imagen como se ve en la pantalla. La pregunta será: ¿quién mató a Abel? Queremos contextualizarla a la narrativa del libro del Génesis de la Biblia. Y le vamos a dar como alternativas Eva, Adán, Caín o el burro. Y ya nosotros sabemos que la respuesta correcta es Caín, de acuerdo a esa narrativa. Entonces vayamos a la plantilla del formulario y creemos esta pregunta. Lo primero será el enunciado de la pregunta. ¿De quién mató a Abel? Vamos a hacer que haya una descripción. Aquí en el formato de la pregunta le indicamos que queremos hacer una descripción. Mató, voy a corregir acá. Una descripción para que la respuesta esté en un contexto especial. Aquí se puede dar alguna indicación adicional de cómo se espera la respuesta. La respuesta es de selección múltiple. Entonces, la primera opción hemos dicho que sea Eva. La segunda opción que sea Adán. La tercera opción que sea Caín. Y la cuarta opción que sea el burro. Y tenemos nuestra pregunta lista. La queremos ilustrar ahora con una imagen. Entonces vamos a traer una imagen para ilustrar la pregunta. Seleccionar la imagen para subirla, pues tenemos que tener ya la imagen lista. En mi caso voy a ver una librería de imágenes que tenemos preparada. Estoy buscando la ilustración para la pregunta 1. Está subiendo la imagen y ya tengo la imagen que ilustra la pregunta, que tal vez me conviene que esté antes de la pregunta. Entonces con este botoncito de desplazamiento podemos colocar la imagen antes de la pregunta. Le podemos hacer alguna configuración, como por ejemplo centrarla, y nos quedaría una pregunta con imagen. ¿Quién mató a Abel? Escoja su respuesta de acuerdo a la narración del Génesis y tenemos lista nuestra primera pregunta. Si la queremos ver, ¿cómo la vería la persona que esté contestando el formulario? En estas barras de herramienta de la parte superior tenemos la opción vista previa para mirar cómo va la pregunta. Esta sería la presentación que tiene para el encuestado. Para avanzar vamos a crear otra pregunta. Una pregunta de respuesta corta, por ejemplo. Agregamos una nueva pregunta. La tenemos aquí en la parte inferior. Si no queda en la posición adecuada, pues podemos ubicarla con el botoncito de ubicación que tenemos aquí en la mitad. Una pregunta de respuesta corta. Por ejemplo, ¿cómo
se llamaba el papá de Abel? Pregunta, ¿cómo se llamaba el papá de Abel? Vamos a pedir que nos deje colocar una descripción para que también nos la respondan de acuerdo a la narración del libro del Génesis. Como es una respuesta corta, no necesita más, ¿verdad? Vamos a hacerla obligatoria, como la anterior. La anterior no la hicimos obligatoria. Puedo volver aquí a la pregunta anterior, a la pregunta que quiera, y volverla obligatoria y configurar todo lo que necesite, aún estando en otra pregunta. Vuelvo a la pregunta segunda. La voy a enumerar. ¿Cómo se llamaba el papá de Abel? La pregunta 2. Así iría numerada. Si vamos a hacer que el cuestionario presente las preguntas en forma aleatoria, pues no nos convendría numerarla. Pero en este caso, para este ejemplo, las vamos a numerar. Esta sería la pregunta 1. ¿Quién mató a Abel? La pregunta 2 sería, ¿cómo se llama el papá? ¿Cómo se llamaba el papá de Abel? Y vamos a ilustrarla también con una figura. Por aquí tenemos la opción de añadir una imagen, y para esa pregunta tenemos preparada esta imagen. Esa imagen que es muy bueno identificarla, ¿cierto? Y podría ser la identificación usando o colocando pues la fuente de donde la hemos tomado. Por ejemplo, esta imagen tomada de esta dirección. La imagen la podemos centrar y ubicarla, que esté antes de la pregunta, preferiblemente. De manera que ahora nuestro cuestionario tendría la siguiente apariencia. Vamos por la opción de vista previa y la vemos como la vería el encuestado. La primera pregunta, la pregunta 1. Ahora tenemos la pregunta 2, ¿cómo se llamaba el papá de Abel? Y tenemos aquí la opción para contestar. Por ejemplo, que conteste Caín. Observen que cambió a rojo porque es obligatoria. Y aquí en la primera que conteste el burro. Y así hemos creado un cuestionario con 2 preguntas. Vuelvo a la edición. Para ganar un poquito de tiempo he agregado una tercera pregunta ilustrada también con una imagen. He colocado una pregunta para respuesta de texto largo. La diferencia con texto corto pues es que el formulario da más espacio para que el encuestado responda. Y vamos ahora sí a configurar todo el formulario completo. Entonces, primero que todo, pues coloquémosle un título. Llamémoslo formulario de demostración. Alguna descripción. Formulario de 3 preguntas para ilustrar su creación. Listo, ahí puede haber mucha más información. Observen que aquí el formulario aún está sin título. Tan pronto piqué ahí, ya le asignó el título que coloqué en el cuerpo del formulario. Ahora para Google Drive este formulario se llama formulario de demostración. Las respuestas aún no las hemos configurado. Nosotros podemos hacer que las respuestas lleguen a un libro de Excel. Para eso pues le decimos que cree la hoja de cálculo, que se llame formulario de demostración, y ahora tenemos 2 elementos. Ahora tenemos este que es el libro de Excel, en el cual se irán almacenando las respuestas a medida que los encuestados las vayan diligenciando, y tendremos por otro lado el cuerpo del formulario con las preguntas. Entonces cuando los encuestados respondan, el sistema automáticamente irá almacenando cada una de las respuestas en el libro de Excel, lo que nos va a facilitar posteriormente su organización y su análisis.
Hagamos un pequeño ejemplo. La voy a contestar por primera vez. Entonces, yo soy el usuario. ¿Quién mató a Abel? Voy a contestar Eva. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama el papá de Abel? Únicamente para control voy a contestar Eva. ¿Cómo recuerda el pasaje de Eva, la serpiente y la manzana? Creo que Eva engañó a la manzana y la serpiente atacó a Adán. Cualquier cosa loca. Lo que nos interesa es la respuesta. Y enviar. Sería lo que hace el usuario común y corriente. Enviar. Aquí tenemos un mensaje de finalización que ya pronto vamos a configurar. ¿Listo? Si vuelvo a mi formulario y voy a las respuestas, pues al ver el libro en Excel, pues ya está la primera pregunta. Está una marca temporal que nos dice qué día y a qué hora fue contestado. Fue generada esta pregunta. ¿Quién mató a Abel? Eva. ¿Cómo se llamaba aquí le podemos agrandar, el papá de Abel? Eva. ¿Cómo recuerda el pasaje? Y ahí está la respuesta que dio ese usuario. Voy a cerrar por acá algunos. Y vamos a ingresar de nuevo y damos una segunda respuesta. Este es un nuevo usuario. ¿Quién mató a Abel? Digamos que Caín. ¿Cómo se llamaba el papá de Abel? Digamos que el papá de Abel se llamaba Adán. Ahora estamos dando respuestas correctas para distinguirlas del usuario anterior. ¿Cómo recuerda el pasaje de Eva, la serpiente y la manzana? Que la culebra engañó a Eva haciéndola morder la manzana, lo que estaba prohibido. Listo, este es el usuario. Termina, envía. Y si vamos a ver ahora el libro Excel, pues ya tiene las dos respuestas. Esta es la manera como se van almacenando las respuestas en Excel. Este libro Excel después puede ser descargado en el formato Excel de Microsoft Office y ya en ese formato pues lo podremos organizar, lo podremos tabular, organizar las respuestas. Muy bien. Algunas cositas para terminar. Por ejemplo, aquí en la configuración nosotros podemos hacer algunas configuraciones generales, como hacer que, por ejemplo, el formulario automáticamente pregunte los correos electrónicos de quienes responden, como restringir o no las respuestas a un cierto dominio de correos electrónicos, como limitar a que solo haya una respuesta, que sería en este caso de la encuesta, y como permitir o no que los encuestados vean, editen, modifiquen las respuestas después de haberlas enviado, o que vean los gráficos que va generando automáticamente. En la presentación podemos mostrar una barra de progreso para que el encuestado vea qué tanto porcentaje de preguntas está sin contestar, para hacer que las preguntas aparezcan en orden aleatorio. Sobre todo, esto es muy útil cuando se usan estos cuestionarios como instrumentos de evaluación. Y aquí es donde podemos nosotros escribir nuestro mensaje de confirmación. Por ejemplo, gracias por su aporte a esta investigación. Y al final, pues, guardamos esa configuración. Otras opciones por acá nos permiten manejar el formulario, como hacerle una copia, como sacarlo de nuestro Google Drive y enviarlo a la papelera, como imprimirlo, añadir otras personas, otros usuarios que puedan ayudar en la redacción del formulario, etc. La opción de complementos nos permite agregar algunos complementos propios de los formularios que nos ayudan a algunas operaciones adicionales, como por ejemplo que el formulario esté abierto entre algún rango de fechas, o que el formulario acepte hasta un máximo número de respuestas, etcétera. Esos complementos son tipo app, hay que descargarlos, instalarlos en el computador para que funcionen con los formularios. Algunos temas
para que el formulario esté contextualizado. Ahí hay muchos temas a los cuales se pueden agregar imágenes y los invito pues a que exploren esas posibilidades. Por último, pues necesitamos establecer la dirección del formulario, la que le enviamos a los encuestados. Esa dirección la podemos conseguir aquí con la opción enviar, en la cual podemos pedirle que nos muestre la dirección del formulario. Entonces aquí tenemos cuál es la dirección del formulario. Esta dirección es la que nosotros le enviamos al encuestado para que tenga acceso al formulario, si lo queremos de esa manera restringida, o lo publicamos en el blog, o lo publicamos a través de alguna página web, para que quien ingrese a la página o el blog pueda igualmente acceder al formulario. Esta dirección se puede dar en forma corta. Recuerden que ahora, pues por ese asunto de las minimizaciones de los caracteres para digitar en las redes sociales, pues se utilizan direcciones largas y direcciones cortas. Esa dirección pues la podemos copiar, llevarla para donde la necesitemos y obviamente publicarla. Y ahora, para resumir, recuerden que en esta barra superior nosotros podemos escoger el tema para ilustrar el formulario, podemos hacer previsualizaciones, podemos hacer configuración general del formulario, obtener la dirección URL que será la que enviamos a los encuestados, y disponer de muchas más opciones para la edición y configuración del formulario. Para finalizar, recordemos que el formulario se guarda automáticamente. Observen que no hemos hablado nada de almacenarlo, de guardarlo, que hay que configurar la opción para que las respuestas se almacenen en una hoja de Excel, que se puede habilitar o deshabilitar su disponibilidad, y que hay algunos complementos adicionales que permiten algunos otros beneficios en el manejo de los formularios. Bueno, mis amigos, muchas gracias por su tiempo. Espero que este corto video nos ayude a crear formularios más elaborados y un poco más técnicos y elegantes. Felicidades.